Hare Krishna. Estamos en el marco del Instituto de Estudios Bhaktivedanta en el Sadhana Online que tiene lugar cada día. Solo que los domingos damos una clase especial. Hoy estamos a domingo 21 de abril y tenemos somos honrados porque vamos a recibir la clase de Dwarka Das, presidente del Templo de Hare Krishna de Barcelona, entre otras muchas cosas, también profesor de la universidad. Él tiene un largo currículum y estamos encantados de tener hoy. El tema de hoy siempre los domingos está alrededor del Chaitanya Lila. Él va a basar lo que va a hablar del Chaitanya Charitamrita Madhya Lila 7.127 y el tema es cómo equilibrar la vida espiritual y la material. Pues cuando quieras, Bien. Entonces vamos a leer el verso del Chaitanya Charitamrita. Primero vamos a cantar un mantra de invocación. Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda. Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda. Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda. Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Muy bien, el verso es del Chaitanya Charitamrita, Madhya Lila, en el capítulo 7, el texto 127. Y dice así: Prabhu kane haiche vat kabu nakahiva griherahe Krishna nama nirantara laiva. Dice, Sri Chaitanya Mahaprabhu contestó: no vuelvas a hablar así. Es mejor que te quedes en casa y cantes siempre el santo nombre de Krishna. Significado por Srila Prabhupada. En la era de Kali no es aconsejable abandonar repentinamente la familia, pues la gente no ha recibido la debida formación como brahmacharis y grijastras. Por esta razón, Sri Chaitanya Mahaprabhu aconsejó al brahmana que no estuviera demasiado ansioso por abandonar la familia. Era mejor que se quedase con su familia y tratara de purificarse cantando el Maha Mantra Hare Krishna regularmente bajo la dirección de un maestro espiritual. Esa es la instrucción de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Si todo el mundo sigue este principio, no es necesario entrar en la orden de sannyas. En el verso siguiente, Sri Chaitanya Mahaprabhu nos aconseja a todos que seamos hombres de familia ideales, cantando el mantra Hare Krishna sin ofensas y enseñando el mismo principio a todos aquellos con quienes nos encontremos. Entonces, vamos a leer el verso siguiente, que es muy importante. Yare de Katare Kaha Krishna Upadesha Amara Gyaya Guru Haya Tara Heidesha. Enseña a todos a seguir la orden de Sri Chaitanya tal y como se recogen en la Bhagavad Gita y el Srimad Bhagavatam. De ese modo actúa como maestro espiritual e intenta liberar a todos los habitantes de esta región. Este verso se encuentra en muchos significados de Prabhupada. A ver si puedo acomodar un poco mejor esto para que no aparezca la sombra esa. No, igual. Entonces, el tema de hoy justamente se relaciona con cómo
a ver ahí, mejor. Se relaciona cómo podemos equilibrar esta vida familiar con la vida espiritual, ya que normalmente la vida familiar implica muchos aspectos eh, de, de actividades materiales que en teoría no son ideales para nuestra vida. Antiguamente ISKCON ha ido cambiando, o sea, a lo largo del tiempo ISKCON ha ido cambiando en sus formas, en su estructura. En los 70, en los 80, quizás algunos de ustedes ha tenido esa experiencia, más o menos que el que no vivía en el templo no era un devoto. O sea, para ser considerado un devoto de verdad, uno tenía que vivir en el templo, ¿no? Yo me acuerdo en Argentina, las personas, los devotos que no vivían en el templo, se les llamaba amigos de Krishna. No eran bhaktas, no eran... No. Entonces, eh, eso tenía ventajas, el hecho de vivir en el templo, y tenía desventajas. La ventaja era que era un programa intensivo, que uno no tenía tanta distracción, ¿no? Entonces, uno aprendía desde cero, porque en realidad en la mayoría de nuestros casos no era parte de nuestra cultura. Era una vida nueva, completamente, totalmente distinta, ¿no? Desde el sadhana, la limpieza, la alimentación, las relaciones, era empezar de cero, era como si fuéramos bebés y tuviéramos que aprender a caminar y hablar y todo, ¿no? El vocabulario que usábamos era diferente, o sea, era un cambio muy, muy drástico, muy grande. Así que la ventaja que tenía era que era un aprendizaje intensivo. Ahí, a las buenas y a las malas, uno tenía que aprender todo. A higienizarse, a comportarse, a hablar, todo. Entonces, en ese sentido, la ventaja era que lo aprendía rápido. Después, otra ventaja, o sea, eso era a nivel personal, a nivel del movimiento en sí, ¿no? La gran ventaja que tuvo fue que el movimiento tuvo un desarrollo muy rápido, ¿no? Hay un libro que se llama La explosión Hare Krishna, y porque fue así, porque fue una explosión. O sea, de repente aparecieron devotos Hare Krishna por todo el mundo, cantando en las clases, distribuyendo libros en los aeropuertos, en las calles, y nos volvimos famosos. De hecho, la imagen de los devotos fue tan impactante que empezaron a aparecer en un montón de películas de Hollywood, ¿no? Películas de Woody Allen y Blade Runner y un montón de películas de esa época, ¿no? Entonces el movimiento tuvo una gran expansión, y además sumado a la ventaja que Srila Prabhupada estaba en esa época, hasta el 77, entonces tanto cuando él estaba y inmediatamente después de su partida, ¿no? Hubo un gran impulso. Entonces el hecho de que todos vivieran en el templo ayudaba a eso. Y para los devotos en general fue muy fácil meterse en la vida de la comunidad. Eh, las granjas, los templos, formaron comunidades fuertes. Pero bueno, con el tiempo eso fue perdiendo fuerza. Las desventajas que tenía
este modelo, y que por eso no se ha mantenido tanto, por lo menos, ha perdido mucha fuerza, es que nos alienábamos un poco, ¿no? Idealmente el templo era un lugar de vida armoniosa, de paz, pero debido a que los devotos eran tan jóvenes, éramos tan ignorantes e inocentes, en muchos casos nos alienamos de la sociedad, ¿no? Y por eso muchas veces se nos tildó de secta y con una imagen bastante negativa. Todos tuvimos que luchar con eso. Aquí en España había un famoso antisecta, Pepe Rodríguez, creo que era. En Argentina estaba Silleta, y bueno, poder eh, combatir esa imagen de secta no fue fácil. Otro problema era justamente el tema de hoy, ¿no? El desequilibrio entre lo espiritual y lo material, ¿no? Así como nos alienábamos de la sociedad, también nos alienábamos de nuestras familias, ¿no? De hecho, en muchos países hubo problemas muy serios en los que las familias contrataban de programadores, secuestraban a los devotos y trataban de alejarlos del movimiento, de la vida espiritual, de la conciencia de Krishna. En Argentina tuvimos algunos casos de estos, especialmente con devotos que eran muy fanáticos y que rayaban a la familia, ¿no? Había un devoto, por ejemplo, que iba a la casa y a visitar a la familia y a, abría la heladera, la nevera y, disculpen si se me escapan algunas palabras argentinas, abría la nevera y le tiraba todo lo que tuviera carne a la madre, cosas así, ¿no? Cosas, agresiones y conflictos. Entonces, ese desequilibrio entre lo material y lo espiritual en esa época se manifestaba de esta manera, en nuestro enfrentamiento con la sociedad. Y lo más serio fue cuando los devotos comenzaron a casarse y a salir del templo. Yo me acuerdo cuando era bacta en el templo de Córdoba, en Argentina, había un señor, un profesor que venía al templo regularmente. Yo tendría, no sé, 7, 8 meses en el templo. Era un templo muy pequeñito, así que éramos 2, 3 devotos y yo había empezado a dar clases ya. Y este señor tenía así como un cierto afecto particular, habíamos desarrollado una cierta amistad. Y él en un momento me preguntó, eh, ¿y qué vas a hacer cuando te vayas de aquí? Y para mí eso fue como, ¿qué está hablando este hombre? Fue un shock. O sea, yo nunca me voy a ir de acá. Esa era mi forma de entender, de ver mi futuro, mi vida espiritual. Pero como dice el dicho, ¿no? El diablo sabe por diablo, pero más sabe por viejo. Este hombre no estaba muy errado, muy equivocado. Y era más una cuestión de lógica, porque cuando yo fui al templo, fui con mi esposa, yo estaba casado. Entonces no era una situación que se pudiera mantener, pero mi inocencia o fanatismo, yo pensé que siempre iba a estar ahí en ese templo o en un templo, que esa era mi vida. Y lo era, pero no de esa manera. Y eso le ha pasado a muchísimos devotos, ¿no? Que en un momento tuvieron que formar una familia, tuvieron que salir del templo. O sea, a mí me llevó 10 años estando casados, pero bueno, un día nos dimos cuenta de que teníamos que parte de nuestra responsabilidad era tener hijos. Entonces teníamos que irnos. Y eso le ha pasado prácticamente al 90% de los devotos.
Entonces, una de las grandes desventajas que tuvo esa forma de ISKCON fue la desorientación que los devotos sufrían cuando salían del templo y no tenían una profesión. Entonces, bueno, muchos se dedicaron al Sankirtan, otros habían aprendido algo de cómo hacer negocios con la India, bueno, en esa época para mantener los templos, entonces después lo empezaron a hacer para ellos mismos, comprar incienso, ropa, pinturas, en fin, cosas que se aprendieron en el templo que después las aplicaban. Pero no hubo una formación, un aprendizaje de profesiones o, sí, distintas formas de ganarse la vida, de mantenerse. Creo que hay algún micrófono que está encendido. Entonces eso fue una prueba muy grande para muchos devotos, de cómo conjugar el deseo y la vocación y la fe de la vida espiritual y las necesidades de mantener una familia, una casa, con todo lo que eso implica, que es difícil incluso para aquellos que se han preparado. Es decir, es problemático, lo vemos hoy en día en nuestra juventud, que estudian una carrera y después no consiguen trabajo, a pesar de que tienen formación y que están preparados, pero es complicado, es difícil. Entonces, ¿qué decir para personas que eh, rechazaban incluso esa vida familiar, esa vida material? Fue muy conflictivo para mucha gente, para muchos devotos, porque se sentían fracasados. Yo me acuerdo el presidente del Templo de Buenos Aires, que es Kaivalya Prabhu, que fue muchísimos años un discípulo de Prabhupada, que fue muchísimos años presidente del templo ahí en Buenos Aires, que era como el modelo para muchos de nosotros. Un día me dijo, no encuentro mi lugar en el mundo. Y fue muy fuerte para mí. Entonces, esa frustración porque era aparentemente un fracaso como persona, como padre de familia, como jefe de familia, no poder mantener la familia. Y muchas veces se reaccionaba de una forma fanática, ¿no? Criticando a la sociedad o la inversa, lo opuesto, criticando el movimiento, ¿no? Y acá vemos en este verso que Chaitanya Mahaprabhu nos enseña eso. O sea, Chaitanya Mahaprabhu en muchos casos dio para cada persona instrucciones particulares, distintas, que se aplicaban a esas personas particulares, ¿no? Había el caso, por ejemplo, de tres hermanos, Vasudeva Ghosh, Madhava Ghosh, y no recuerdo el nombre del tercero, que a uno le dijo, tú dedícate a adorar a la deidad, a otro le dijo, tú no te cases, y al tercero le dijo, tú cásate y forma una familia. Porque cada persona es diferente. Entonces, cómo nosotros encaramos y enfrentamos la vida espiritual depende de nuestra personalidad, de nuestro grado de maduración, de evolución espiritual, de necesidades, puede variar muchísimo. Entonces, ¿cómo tenemos que encontrar ese equilibrio en la vida, entre la vida espiritual y la vida material? Empieza, primero que nada, por el autoconocimiento. Primero que nada, nosotros tenemos que entender quiénes somos y cómo somos.
cuáles son nuestras expectativas en la vida espiritual y cuáles son nuestras expectativas en la vida material. Si nosotros tenemos una cierta naturaleza que va bien con el desapego y con la renuncia y no tenemos mayores atracciones por la vida material, por la vida de pareja, por la vida familiar, bueno, uno puede permanecer como un brahmachari, como una brahmacharini, mantenerse célibes o renunciados, austeros, y puede llevar una vida de templo. Pero la mayoría de los casos, por la experiencia en ISKCON, por lo que yo he visto a lo largo de mis años en el movimiento, es que no es así en la mayoría, especialmente en el Kali Yuga. Nosotros, o sea, la descripción que se hace en el Srimad Bhagavatam de las personas del Kali Yuga es muy, no sé si decir frustrante o eh, es pesada, ¿no? Los hombres, dicen el Kali Yuga, no tienen sino una vida, eh, tienen una vida muy corta, son perezosos, no tienen mucha inteligencia y por encima de todas las cosas siempre están agitados, ¿no? Eso dice creo que en el segundo capítulo, primero o segundo capítulo del Srimad Bhagavatam. Es muy fuerte. Entonces, en el Kali Yuga, ¿no? Si uno está agitado, la vida célibe no es fácil. Y por otro lado, nuestra sociedad occidental especialmente no nos ayuda, porque tenemos una propaganda continua con respecto a la vida sexual. Entonces es muy difícil que alguien pueda decir, me mantengo célibe y en el templo como un brahmachari, como una brahmacharini, renunciado. Todo apunta en la otra dirección. Entonces lo más probable es que si nosotros realmente nos conocemos a nosotros mismos, nos casemos. Yo, como les decía antes, cuando yo fui al templo ya estaba casado, pero hubo una época que nos separamos con mi esposa y no sabía si nos íbamos a separar definitivamente o no. Estaba ahí, nos dimos un tiempo, digamos. Entonces, en una ocasión, pasaron 2 años en realidad de separación. Entonces, en una ocasión yo estaba meditando, ¿no?, cuál iba a ser el futuro, mi futuro, y estaba considerando la posibilidad de ser un brahmachari, de renunciar directamente y ser un brahmachari. Estaba viajando en el tren, estaba sentado en el tren y estaba yendo al templo. Y mientras iba pensando eso, considerándolo seriamente, en el asiento de adelante, frente a mí, se sentaron 2 chicas. Y yo dije, no, aquí le estoy engañando. No, no es mi naturaleza. Así que bueno, inmediatamente descarté esa idea ilusoria para mí, en mi caso. Entonces, es importante, es fundamental entender quiénes somos, cuáles son nuestras prioridades, cuáles son nuestras necesidades, cuáles son nuestros condicionamientos. Por otro lado, eso no significa que uno tenga que entregarse a necesidades o tendencias que van en contra de los principios, ¿no? A pesar de que uno pueda tener, especialmente en la juventud, o sea, cuando uno tiene, yo en esa época tenía 22 años o 23 años, y lógicamente no era fácil. O sea, mi esposa y yo hacíamos, hoy en día los matrimonios pueden vivir juntos en una granja, en un templo. En esa época en Argentina eso no existía. Las parejas vivían separadas. Yo vivía con los brahmacharis, mi esposa vivía con las brahmacharinis. Y así fueron durante 10 años.
incluso en otros países era más extremo todavía, ¿no? En Chile, por ejemplo, los matrimonios se trataban de usted, ni siquiera tenían una relación de familiaridad, de confianza, se trataban de usted. O sea, era una atmósfera extrema, bastante fanática, ¿no? Entonces, no es que uno simplemente se deja llevar por las necesidades físicas, o ¿no? En esa época, cuando uno tiene 20 años, 25 años, tiene una caudal hormonal intenso, muy grande, entonces es más difícil poder mantener los principios, ¿no? Pero no va por ahí, de decir, bueno, yo soy joven, entonces tengo que darle rienda suelta a mis necesidades. No, no pasa por ahí, ¿no? Entonces, ¿cómo equilibramos eso? ¿Cómo equilibramos nuestras necesidades o deficiencias y condicionamientos físicos y psicológicos propios de una cultura con nuestros ideales espirituales? Primero que nada, nosotros necesitamos buscar inspiración. Por ejemplo, este tipo de programas, ¿no? Este programa online facilita mucho el hecho de que si yo no estoy en el templo, ¿no? Como decía antes, todos vivíamos en el templo, entonces era fácil, ¿no? Todo el mundo iba a la clase de Bhagavatam, se levantaba para Mangalarti, cantaba las rondas, y si no cantaba las rondas, te hacían cantar las rondas. Yo me acuerdo que me costaba mucho mantenerme despierto, me dormía parado, y me agarraban, solían agarrarme entre los devotos y me sacudían, o una vez me agarraron dos sanguitaneros así bastante altos y fuertes y me llevaron en andas y me sacudieron de un lado para otro hasta que me despabilaron y me despertaron. O sea, en esa época era fácil, por eso, o sea, era fácil en el sentido de que tenías ayuda, aunque a veces no era tan amigable, pero tenías ese empuje, ¿no? Bueno, de hecho muchos no aguantaban esa presión y se iban. Lamentablemente, si tengo que hacer memoria de todos los devotos que vi pasar a lo largo de mi vida espiritual, venir e irse, para mí es desgarrador, para mí es muy fuerte. Pero hoy en día, el que practica vida espiritual es porque realmente quiere. No, y el que asiste al programa de la mañana es porque quiere, no porque alguien va a venir el comandante del templo y te va a tirar un vaso de agua, que pasaba, ¿no? A mí me lo hacían. O este devoto que decía el presidente del templo, Kaivalya, ¿no? Él, por ejemplo, por la clase de Bhagavatam, solía poner un rociador de agua en la nevera. Entonces, a la mañana temprano, entonces a la hora de la clase, se lo llevaba y al que se dormía lo rociaba con agua helada. Cosas así, ¿no? Hoy en día, ustedes están acá porque quieren y nadie le está echando agua para que se levanten, ¿no? Entonces, esto es importante, esto es muy importante, ¿no? Ser honestos con uno mismo y plantearse, bueno, yo quiero esto, yo quiero escuchar la clase, inspirarme, y lamento si la mía no es muy inspirante, pero hay otras que sí lo son, ¿no? Quiero escuchar la clase, inspirarme y, y de esa manera mantenerme en mi vida espiritual, a pesar de que sea tan complicado, sea tan difícil en una sociedad que no me ayuda, que no me fomenta la vida espiritual. No hay programas en la televisión, no hay ningún programa en Netflix que nos diga, ¿no?, cómo hacer un sadhana, cómo cantar las rondas, que nos hable de Krishna. Creo que ahora han puesto una versión, por lo menos me han dicho, yo no la vi,
una versión del Ramayana, pero una adaptación libre, moderna. No sé qué tan inspirador será eso. El motivo por el que yo decidí irme a vivir al templo fue ver una película del Ramayana, ¿no? En una ocasión en el templo habían conseguido un proyector de videos y una de estas máquinas de VHS, y pasaron, ¿no? Dedicaron el programa del sábado a pasar películas que no habíamos visto jamás, ¿no? El Acharya, el Mundo Hare Krishna, y la última fue El casamiento de Sita. Y para mí fue tan impactante ver la representación de Ramachandra, ¿no? El actor era tan trascendente en la forma de interpretar al señor Ramachandra que me, me afectó positivamente, devocionalmente. Yo no me quería ir de ahí. Ese día yo dije, esto es lo que yo quiero hacer. Yo quiero vivir en el templo, quiero estar aquí. No quiero irme más al mundo. Entonces, a veces este tipo de representaciones son muy inspiradoras, pero nosotros en la sociedad actual no tenemos eso. No tenemos fuentes de inspiración en el mundo para practicar la vida espiritual. Entonces, necesitamos programas como este, programas online. Pero depende de nosotros, depende de que nosotros tomemos la decisión de encender la cámara, de levantarnos temprano, de cantar la yapa, de escuchar la clase, de cantar, etcétera, todo lo que hacemos aquí. Esto es fundamental. Entonces, para que nosotros podamos equilibrar el condicionamiento de vivir en el mundo y practicar la vida espiritual, tenemos que conocer nuestras prioridades, ¿no? El autoconocimiento, comprender cuáles son nuestras necesidades, tanto espirituales como materiales, y tratar de balancear, de equilibrar esas necesidades de una forma pareja, porque uno de los mayores temas en el Bhagavad Gita es el equilibrio. Probablemente la palabra sama es una de las palabras que más se repiten en el texto, ¿no? que vamos a encontrar más entre las instrucciones de Krishna. Sama se traduce como ecuanimidad, como equilibrio, igualdad, balance, ¿no? Prabhupada la va a traducir de muchas maneras diferentes de acuerdo al contexto de la instrucción específica de Krishna en ese momento. Entonces, ese equilibrio en la vida es fundamental, porque si no, lo que hacemos es un balanceo, ¿no? De un extremo a otro, ¿no? Yo, como decía, muchos devotos he visto pasar a lo largo de estos años, ir desde un extremo del fanatismo al otro extremo de la crítica y de la oposición, ¿no? con, con un extremismo que asusta, tanto por un lado el fanatismo como por otro lado el otro extremo, ¿no? La crítica, la adversión, las ofensas, ¿no? Y uno dice, ¿cómo esta persona era la misma que antes decía esto otro? ¿No? Pero eso es lo que sucede cuando uno no encuentra el equilibrio, cuando uno no busca el equilibrio entre su vida espiritual, sus convicciones y sus necesidades materiales, ¿no? Pero eso también pasa cuando no hay una verdadera comprensión de
qué es lo que está haciendo. Por eso yo decía que una forma fundamental de mantener ese equilibrio, de poder desenvolverse en el mundo manteniendo los principios espirituales, es la comprensión, es el entendimiento, es la comprensión de la filosofía, no solamente el autoconocimiento en cuanto a quién soy y cuáles son mis prioridades, sino también si mis prioridades son espirituales, entonces, ¿en dónde busco satisfacer esas prioridades espirituales? Y para eso tengo que conocer la filosofía. No es solamente el conócete a ti mismo socrático, sino también es conocer los principios de la conciencia de Krishna, de la vida espiritual que hemos elegido practicar. ¿Por qué nosotros tenemos que levantarnos temprano? ¿Por qué tenemos que cantar rondas? ¿Por qué tenemos que seguir principios? ¿Por qué tengo que ser vegetariano? ¿Por qué me tengo que asociar con devotos? ¿Por qué tengo que ir al programa? ¿Por qué tengo que visitar los templos? En fin, todo ese tipo de razones se fundamentan en nuestra filosofía. Vamos a encontrar las respuestas en cada significado de Prabhupada, en cada verso del Srimad Bhagavatam, en cada verso del Bhagavad Gita, en cada verso del Chaitanya Charitamrita, ¿no? En cada clase que escuchamos, ¿no? Ahí vamos a encontrar las razones de por qué nosotros tenemos que hacer todo esto. Entonces, de esa manera nosotros podemos equilibrar, de esa manera podemos poner en claro y en orden nuestras prioridades. Entender primero quiénes somos, cuáles son nuestras necesidades, ¿no? y satisfacerlas de una forma madura y equilibrada. Por eso es que Chaitanya acá en este verso le dice a este brahmana, Kurma, eh, cuando conoció al señor Chaitanya, quedó así tan impactado, como me pasó a mí cuando vi la película de Sita, ¿no? Quedó tan impactado que él estaba casado y tenía familia, y quedó tan impactado que dijo, voy a renunciar a todo, voy a renunciar a mi familia, voy a dejar a mi esposa, voy a dejar a mis hijos y me voy a ir con el señor Chaitanya. El señor Chaitanya le dijo, no, 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 tú tienes que hacer otra cosa, tú tienes que, ¿no? Como decía el verso, no vuelvas a hablar así. O sea, fue muy enfático, no vuelvas a hablar así, ¿no? Es mejor que te quedes en casa y cantes siempre el santo nombre. Yo me acuerdo cuando le pedí permiso o sea, aparte del presidente del templo, Bhakti-Bhujan Swami vivía ahí en el templo de Buenos Aires. No era una comunidad pequeña, pero que recién comenzaba, porque el movimiento hasta hacía poco había estado prohibido en Argentina, entonces no había mucha prédica y éramos pocos devotos. Y, y bueno, esas dos personas, Kaivalya y Bhakti-Bhujan Swami, fueron quienes comenzaron la prédica ahí prácticamente después de que los militares cerraran el movimiento en el 76. Entonces, Bhakti-Bhujan Swami vivía ahí y él nos enseñaba todo. Él nos entrenaba como devotos y nos enseñaba la filosofía y nos enseñaba no todo lo que yo expliqué al principio que aprendíamos. Entonces, cuando yo le pedí a él permiso para ir a vivir al templo, él no estaba muy seguro de que yo me fuera a mantener, porque era obvio que yo era un tipo bastante apegado. No, no, yo no jamás disimulé ni hice un show de renuncia. Entonces él no estaba muy seguro de que yo me pudiera mantener. Me dijo, bueno, después de ponerme bastantes preguntas y pruebas, me dijo, bueno, está bien, puede venir, pero por 6 meses. ¿No? Porque yo le decía, si yo no estoy aquí, no aprendo, entonces ¿cómo voy a practicar la conciencia de Krishna en mi casa? Si yo necesito aprender, porque no sé cómo seguir un sadhana en mi casa, entonces necesito aprender. Me dijo, bueno, puedes quedarte, pero por 6 meses. Después de 6 meses se tienen que ir los dos. Bueno, pasaron 10 años. Pero eh, uno puede hacer planes, pero Krishna tiene los suyos, ¿no? Entonces, a veces
no me acuerdo por qué le estaba diciendo esto. Ah, sí, el señor Chaitanya le puso esa prueba, fue terminante con el Brahmana Kurma. No le dijo, no vuelvas a hablar así. Es mejor que te quedes en casa y cantes el santo nombre de Krishna. Y la siguiente instrucción fue como, bueno, no es que te puedes quedar en casa y simplemente pensar en ti mismo, ¿no? Cantar Hare Krishna y purificarte y liberarte. No, esa es una forma, eh, hasta podría decir, peligrosa de practicar la vida espiritual, pensar en sí mismo, porque justamente la vida espiritual consiste en no pensar en sí mismo. Uy, qué molesto que está esto de la imagen que va y viene, ¿no? Eh, cambié la ubicación de la tela de atrás del croma, entonces no lo agarra bien. Bueno, la próxima les prometo que va a estar más, a ver si se puede mantener ahí, les prometo que va a estar mejor eh, montada la ilusión. Eh, es peligroso simplemente pensar en sí mismo. La forma más segura de mantenerse en la vida espiritual es también pensar en los demás, ¿no? Por eso el señor Chaitanya le dijo al Brahmana Kurma, enseña a todos a seguir las órdenes del señor Krishna, ¿no? Krishna Upadesha es la palabra que utiliza, ¿no? Yare de Katare Kaha Krishna Upadesha. Eso se refiere a estudiar el Bhagavad Gita y enseñar el Bhagavad Gita, poder explicarle a los demás o transmitirle a los demás de alguna manera, ya sea por regalar un Bhagavad Gita, dar un Bhagavad Gita, dar clases de Bhagavad Gita, comentar a las personas que están interesadas en la filosofía del Bhagavad Gita, compartir esa riqueza que es una riqueza maravillosa, única especialmente. Nosotros no vamos a encontrar muchos libros de sabiduría comparables al Bhagavad Gita, ¿no? Compartir eso con los demás es la forma más segura de mantenerse en la vida espiritual. Es porque cuando uno predica, no solamente beneficia o ayuda a los demás, se beneficia especialmente a sí mismo, porque cuando estamos hablando la filosofía, ¿no? Muchas veces si nosotros realmente estamos convencidos y no solamente estamos convencidos, sino también conocemos la filosofía, nos hemos imbuido, nos hemos nutrido de la filosofía del Bhagavad Gita, de la conciencia de Krishna, cuando nosotros estamos presentando esta filosofía, nos volvemos un poco más transparentes. Entonces ya no somos nosotros tanto los que hablamos, sino que es Krishna en el corazón que está transmitiendo el conocimiento, que está hablando por nosotros, ¿no? Se establece una conexión, porque Krishna va a decir al final del Bhagavad Gita, no hay nadie más querido para mí que aquel que difunde este diálogo, esta conversación, ¿no? Es muy fuerte esa afirmación de Krishna en el Bhagavad Gita, al final, en el capítulo 18, cuando termina, ¿no? Él nos estaba diciendo a nosotros directamente, nos estaba hablando a nosotros directamente a través de Arjuna, a cada uno de ustedes, a cada uno de nosotros nos está diciendo, no hay nadie más querido para mí que aquel que transmite este conocimiento, ¿no? Entonces, por eso es que el señor Chaitanya acá le está diciendo a este brahmana, ¿no? Tú tienes que quedarte en tu casa, ¿no? Pero no volverte un materialista, no ser negligente con tu vida espiritual o ser egoísta con tu vida espiritual, de simplemente cantar las rondas, que básicamente nuestro programa más importante, nuestro programa principal es cantar el santo nombre, es el Dharma para esta era, cantar Hare Krishna, ¿no? Pero si uno quiere estar más seguro, si uno quiere estar más fuerte
¿no? También tiene que compartirlo. Entonces, esa instrucción del señor Chaitanya no se quedó ahí solamente. No es que ahí se acabó su instrucción a Kurma, ¿no? Le dijo, enseña a todos a seguir la orden de Krishna tal como se recoge en la Bhagavad Gita y en el Srimad Bhagavatam. Y fue más allá todavía, fue más allá. Le dijo, de ese modo, actúa como un maestro espiritual e intenta liberar a todos los habitantes de esta región. Si uno puede hacer eso, es fantástico. Y no es una cuestión de que de ambición o orgullo o soberbia, ahora me voy a volver un maestro espiritual, ¿no? Y todo el mundo va a tener que tocar los pies y darme reverencias y dakshin. No, no, esa no es la idea. No, eso es algo, sí, que sucede muy común en el mundo, ¿no? La gente eh, trata de hacer eso, de volverse maestros espirituales. De hecho, incluso, ¿no? Cuando yo hablaba de muchos devotos que se alejaban del movimiento, ¿no? Estaban los que se volvían críticos, los que se frustraban y se deprimían, ¿no? Y estaban aquellos también que se volvían gurús, ¿no? Que para nosotros en esa época era muy sorprendente, de que, ¿no? Yo recuerdo había un devoto que me predicó al principio cuando yo empecé a ir al templo y después se fue, desapareció, ¿no? Y un día yo me lo encontré, yo estaba haciendo Sankirtan y me lo encontré en la calle y me dijo que, bueno, que estaba predicando y después me enteré que estaba iniciando discípulos y en el pueblo donde él vivía y los devotos lo llamaban el gurú de, ¿cómo era? El gurú de Polvorines, o no, de un pueblo ahí de la provincia de Buenos Aires, ¿no? En una forma sarcástica. Y mucha gente, ¿no? Se vuelve gurú de una forma muy barata, ¿no? Después había otro devoto también que se había vuelto es muy experto con el yoga y daba clases y se había asociado con otro y yo solía ir a visitarlo y a predicarle. Entonces en un momento me dijo, mira, quiero que me enseñes a hacer un fuego de sacrificio, una ceremonia de Homa. Y él también había sido uno de los que me había predicado, el que me distribuyó mi primer Bhagavad Gita, era este devoto, ¿no? Y, y me dijo, quiero que me enseñes a hacer la ceremonia de Homa para poder iniciar, ¿no? Y yo le dije, mira, Prabhu, o sea, yo no tengo problema, pero eso es algo en lo que yo no me metería. O sea, hacer una iniciación implica absorber el karma de esa persona, absorber la responsabilidad, y son personas, ¿no? Que van a las clases de yoga, pero no es que se van a poner a seguir principios. O sea, es muy peligroso para vos. O sea, le expliqué cosas que quizás él ya sabía, pero que no se acordaba, porque hacía muchísimos años que se había alejado. Eh, y como, bueno, teníamos una relación muy, muy fuerte, porque había una amistad muy sincera, muy honesta, él lo aceptó, me tomó en serio lo que yo le decía y dejó de lado, que más que nada era la influencia de su socio que quería iniciar gente, tenía así delirios de gurú, ¿no? Eh, y, y hay mucha gente así, ¿no? En todo el mundo, en todas partes, en India, en España, en Argentina, en todas partes hay gente que quiere recibir ese prestigio, esa adoración, ah, ese orgullo. Pero no, ser gurú no se refiere a eso. Cuando el señor Chaitanya le dice a Kurma, eh, libera a todos, ¿no? Eso otro nivel de responsabilidad. El Bhagavatam también es muy estricto, muy pesado en cuanto a las responsabilidades. Dice que uno no tiene que volverse padre, madre, esposo, esposa,
guru si no es capaz de liberar a las personas que dependen de él, los gobernantes, etc. Es muy fuerte esa afirmación. Bueno, pero en el caso del gurú, bueno, quizás no todos estamos preparados para liberar a nuestra familia, pero si uno asume la responsabilidad como maestro, tiene que estar preparado. Entonces, eh, por eso decía que el señor Chaitanya fue mucho más allá en el caso de Kurma, ¿no? Y le dijo, predica el Bhagavad Gita y vuélvete guru. Entonces, eso puede ser, por ejemplo, un plan de vida, ¿no? En nuestra vida, en nuestro desenvolvimiento en el mundo, ¿no? Puede ser un plan de vida. Ok. La primera fase, ¿no? Cantar Hare Krishna. Eh, Segunda fase, aprender la filosofía del Bhagavad Gita, seguir el sadhana, aprender el conocimiento espiritual de Krishna, cómo se presenta en el Bhagavad Gita, cómo se presenta en el Bhagavatam, cómo se presenta en el Chaitanya Charitamrita. Y tercera fase, ayudar a la gente, compartirlo con los demás, ¿no? Y bueno, más a largo plazo, ¿no? Liberarme y liberar a otros. Pero en lo próximo, yo por lo menos llego hasta ahí, hasta compartir con los demás la filosofía de la conciencia de Krishna. Ya lo demás vendrá a su debido tiempo, ¿no? O sea, si algo he aprendido acá es que Prabhupada en el Bhagavatam llama a este proceso el lento proceso de la conciencia de Krishna, ¿no? Es muy claro. ¿No? Si algo he aprendido es que esto es a largo plazo, no es un sprint, ¿no? Es algo que nosotros tenemos que cultivar la paciencia, como nos enseña Rupa Goswami en el Upadesamrita. Una de las cualidades que nosotros tenemos que cultivar, además del entusiasmo, es la paciencia, ¿no? Porque es algo que nos lleva tiempo. Entonces, a largo plazo uno puede decir, bueno, yo quiero liberarme y quiero ayudar a otros a liberarse, pero a corto plazo, ¿no? Tengo este plan. Mi plan es cantar las rondas, hacer el sadhana, aprender la filosofía, aprender filosofía del Bhagavad Gita, del Srimad Bhagavatam, del Charitamrita y compartirlo, ¿no? Yo llego hasta ahí. Después, bueno, ya veremos qué es lo que sigue, cuáles son los planes de Krishna. Entonces, si nosotros desarrollamos ese plan, ese, eh, sí, ese plan de vida, esas metas, esos objetivos, entonces es algo que nos ayuda a mantenernos, que nos ayuda a estar firmes en nuestra vida espiritual, a pesar de todos los obstáculos, de todos los problemas, de todos los inconvenientes que puedan surgir, que van a surgir, porque siempre surgen, porque esa es la característica del mundo material. Siempre va a haber obstáculos, siempre va a haber pruebas. Sí, me dicen si se puede preguntar. Sí, se puede preguntar, por supuesto. Nitiangi, dime. No, tienes el micrófono apagado. Sí, pues mira, es que has mencionado una cosita que podría ser así como un poco una contradicción y entonces si podrías hablar acerca de cómo conciliar la contradicción de que por un lado se dice que no se debe tener hijos a no ser que uno tenga la capacidad como para liberarles y por otro lado también se dice que uno o sea, o sea, pasa o sea, a entrar en el ashram de Grihasta cuando ve de una manera realista que no tiene la capacidad como para dedicar su vida 100% al ascetismo, por decir no. Sí, Entonces, que si podrías hablar así un poquito de esto, que puede parecer una contradicción. sí, si uno lo toma literalmente, sí. Pero algo que caracteriza a las escrituras de la India es que exageran. ¿Por qué exageran? No porque
porque quieran engañarnos, sino que se exagera para resaltar la importancia de lo que están diciendo, ¿no? Para que impacte, ¿no? Para que esa afirmación nos impacte fuerte en nuestra mente y no lo tomemos a la ligera, ¿no? Entonces, muchas de estas advertencias, ¿no? O incluso bendiciones, ¿no? que se dan, es para que uno diga, esto es muy importante, ¿no? Tengo que tomarlo muy en cuenta. Entonces, es una forma de advertirnos que nosotros entramos en la vida familiar, pero la vida familiar y tener hijos no es para disfrutar materialmente, ¿no? Hace poco, el miércoles pasado, fue Ram Navami. Y entre las misiones que tuvo el señor Ramachandra cuando vino a este mundo, fue mostrar las miserias de la vida familiar. Porque si uno analiza la vida del señor Ramachandra, es tremendo. O sea, nosotros pensamos, ¿por qué me está pasando esto a mí? ¿Por qué estoy sufriendo? ¿Por qué, no? ¿Por qué a mí? ¿Por qué yo soy bueno? Canto todas mis rondas, ¿no? Y alguien le podría decir, ¿por qué no a ti? Mira la vida de los Pándavas, mira la vida del señor Ramachandra. El señor Ramachandra, cuando se fue con Vishvamitra a acabar con esos demonios que estaban impidiendo el sacrificio, y triunfó, y después fue y se casó él, y se casaron sus hermanos, y volvieron al reino, y era el príncipe ideal, todo el mundo lo quería, todo, ¿no? Era perfecto, y hasta ahí llegó, ahí se acabó todo, ¿no? Y a partir de ahí, toda su vida fue una sucesión de desgracias, ¿no? Sufre la traición de su madrastra, se tiene que ir al exilio, su padre se muere por la separación, eh, tiene que vivir durante 14 años en la intemperie, sin todas las comodidades propias de su posición como príncipe heredero. Incluso sus hermanos tienen que vivir a la intemperie, porque tanto Bharata como Satrugna dejaron de vivir en el palacio. Bharata dijo, si mi hermano tiene que vestir corteza de árboles, yo también voy a vestir corteza de árboles y no voy a vivir en el palacio, ¿no? Su esposa tiene que vivir en la intemperie, no puede darle lo que se merecía una princesa, ¿no? Y después se la raptan, ¿no? Y tiene que pasar por toda esa situación de tener que buscarla, ¿no? Hasta ese momento estaba solo con su hermano, después, bueno, consigue la ayuda de los Vanaras, ¿no? Y tiene que librar una guerra con todo lo que eso implica, la muerte de muchísimos de sus compañeros, tiene que matar y vuelve, ¿no? Y cuando triunfa y vuelve al palacio, no puede decir, bueno, ya está, acá se acabó la película, ¿no? O sea, todo bien, ¿no? Pero después se tiene que separar de su esposa para dar el ejemplo de un esposo, o de un rey, de un gobernante, mejor dicho, de un gobernante ideal, ¿no? Se tiene que separar de su esposa cuando su esposa estaba embarazada, ¿no? Su esposa tiene sus hijos en el ashram de Valmiki, ¿no? Y después, cuando la vuelve a ver, ella se va definitivamente. O sea, Dios mío, y ese es Dios. Ese es en la que uno puede decir, ¿no? Imagínense que si nos dan el poder de Dios, nosotros vamos a estar pasando por todas esas situaciones, ¿no? ¿No? Pero era una de sus misiones, mostrar las miserias del mundo material y las miserias de la vida familiar. Entonces, cuando uno entra en la vida familiar,
no puede ser solamente su objetivo disfrutar la compañía del sexo opuesto. No puede ser ese. Uno tiene que entender la responsabilidad que implica la vida familiar. Entonces el Bhagavatam es muy fuerte, muy terminante, ¿no? Tienes que tomar la responsabilidad de liberar a tus dependientes, liberar a las personas con las que estás, ¿no? Tanto si sos esposo, esposa, padre, madre, gurú, gobernante, lo que sea, tienes que asumir el compromiso, la responsabilidad. No es que si yo no estoy liberado y yo no he alcanzado ese grado de iluminación y de perfección, no me puedo casar. No. No es que hasta que yo no alcanzo ese grado, porque bueno, si fuera así no se casaría nadie. No, es que cuando uno entra en la vida familiar tiene que asumir esa responsabilidad. Yo me tengo que poner las pilas y así como tengo que mantener a mi familia, tengo que educarlos a mis hijos, tengo que darles de comer, tengo que vestirlos, tengo que cuidarlos, ¿no? Todas las responsabilidades que implican el hecho de casarse y de tener hijos, la paternidad, todas las responsabilidades, ¿no? Porque ante la sociedad, ante el gobierno, los padres tienen esas responsabilidades, ¿no? O sea, si yo como padre no alimento a mis hijos, no los educo, no los visto, no los cuido, el gobierno me los puede quitar. O sea, es una responsabilidad incluso por ley, ¿no? Y así como tengo esa responsabilidad material, física y psicológica, ¿no? También tengo responsabilidad espiritual. A eso se refiere el Bhagavatam. Tengo la responsabilidad de que si yo tengo que trabajar para darles de comer, también tengo que cultivar mi vida espiritual para poder educarlos espiritualmente. Esa es la idea. Sí. Mira, me ha llegado y me ha gustado mucho ese punto que has hecho de que las escrituras a veces para hacer énfasis en algo exageran. Y entonces ya aprovechando aquí como tú, que estás aquí y nos puedes, o sea, me gustaría, si podrías decir, ¿cómo podemos hacer cuando nos encontramos con otros devotos que no pueden entender esta sentencia que acabas de decir, que a mí personalmente me ha gustado mucho, y que se toman las cosas así muy literal? Y eso, pues, de acuerdo a como yo lo entiendo, hace daño. O sea, ¿cómo podemos llevar buena sintonía con devotos que se toman las cosas así muy literal? Una vez, una vez me pasó esto, que yo dije esto en una clase, entonces una devota eh, se quedó con eso ahí en la cabeza. No me acuerdo pues eso fue hace muchos años cuando estaba en el templo de Paraguay, éramos poquitos. Pero la cuestión es que cuando vino Bhakti Guchan Swami de visita, le tiró esto así directamente, ¿no? Dwarka dijo en una clase que hay que interpretar lo que Prabhupada dice en los comentarios, ¿no? Que eso es lo que yo había dicho, ¿no? Que hay que eh, saber interpretar, ¿no? Las palabras de Prabhupada. Y Bhakti Swami me dijo, sí, es así. Hay que saber interpretar lo que Prabhupada dice en las clases, ¿no? Y eso pero es algo que estamos haciendo continuamente. Es algo que todos nosotros, cuando recibimos una información, la procesamos en nuestra mente y la entendemos a nuestra manera. Y yo puedo entender algo y tú puedes entender otra cosa, o puedes entender otro aspecto de lo que está diciendo la escritura, ¿no? Pero la cuestión es cómo, en base a qué lo interpretamos. Si yo escucho algo por primera vez y no tengo suficiente información, mi interpretación probablemente esté fuera de contexto, ¿no?
hay muchas afirmaciones en las escrituras que si uno no entiende el contexto, puede entenderlo precisamente al revés de lo que se quiere enseñar, de lo que se quiere transmitir, ¿no? Eso es lo que se llama sacar fuera de contexto o entender algo fuera de contexto. Nosotros tenemos que entender Desha Kala Patra, tiempo, lugar y circunstancias. Hay cosas que se explican en el Bhagavatam que uno tiene que ajustarlo al tiempo, lugar y circunstancia, muchas cosas. Pero para poder hacer eso, nosotros tenemos que aprender, estudiar, leer, escuchar, y de esa manera vamos entendiendo más todo en su contexto correcto, o en el contexto en que fueron hablados y cómo aplicarlos en el contexto actual, en el contexto que nosotros estamos viviendo. Yo esto en realidad lo aprendí de un maestro de yoga que yo tuve, que era un brahmana indio, y porque yo le pregunté, ¿no?, que en las escrituras del Hatha Yoga, ¿no?, como el Granda Sanjita y el Hatha Yoga Pradipika, yo veía que se hacían afirmaciones realmente exageradas, o sea, mucho más exageradas que las que nosotros podemos encontrar en el Bhagavatam, mucho más exageradas, ¿no? Y él me dijo eso, ¿no? No es que uno tenga que tomar eso literalmente, se dice así para darle énfasis, para poder tomarse muy en serio la práctica que se está recomendando en esta escritura. Y para mí fue muy iluminador entender. Ahí, cuando él me explicó eso, yo empecé a acomodar y a ubicar, ¿no?, muchas cosas. No, por ejemplo, cuando se dice que uno que adora a Govardhan no va a ser picado nunca por las serpientes, ¿no?, o cosas por el estilo, ¿no? O sea, ese tipo de bendiciones, ¿no? Si uno toma esto de esa manera y un día lo pica una serpiente, ¿qué puede pasar? Dice, uy, las escrituras me mintieron. ¿Cómo entiendo yo eso? ¿No? De ahí surge muchas veces la frustración en la vida espiritual. Las crisis de fe, que no es algo muy raro. Las crisis de fe las pasan las personas en todas las religiones, ¿no? Es uno de los problemas más grandes que tienen los sacerdotes, por ejemplo, y que los lleva muchas veces a dejar los hábitos. Que no pensar, no, yo sigo los principios, canto las rondas, leo las escrituras, entonces no me tiene que pasar nada, ¿no? Y yo lo que decía antes de la misión del señor Ramachandra, ¿no?, nos muestra, o de los Pándavas, nos muestra de que, más allá de que uno entienda el karma o acepte el karma tal como es o no, pero nos muestra que vivir en este mundo implica pasar por problemas, sufrir, forjarnos, literalmente forjarnos así, con fuego y golpes, forjarnos el carácter y la determinación espiritual de seguir adelante, ¿no? Entonces, uno tiene que entender las escrituras en el contexto y poder llevar ese contexto al contexto actual. Cómo yo aplico estas instrucciones en mi vida, ¿no? Cuando en la escritura dice tienes que hacer esto, esto y esto, y uno tiene que transmitirlo, traspolarlo a la vida personal. ¿Cómo aplico yo esto? Esto es algo muy común en nuestra tradición, en realidad, no es algo extraño. A lo largo de la historia del Gaudiya Vaishnavismo se han traspolado no, por ejemplo,
Gopal Bhatta Goswami venía de la tradición del Sri Vaishnava. Y muchas de las prácticas que nosotros seguimos o que nosotros aprendimos vienen de esa tradición, pero adaptadas a la nuestra. Cuando Prabhupada establece el templo de Krishna Perdón, Balaram, ¿qué tradición has dicho? de la Sri Vaishnava Sampradaya, Sri sí, Vaishnava. sí, de la tradición de Ramanuja, que es una tradición mucho más litúrgica, o sea, las ceremonias, que tiene mucho más relación y mucho más influencia de védica. En cambio, en el Gaudiya Vaishnavismo no se lleva tanto por la ortodoxia, ¿no? Por decir, bueno, no, todos estos rituales hay que hacerlos así, de esta manera. Nuestra tradición no se fundamenta tanto en esto. Cuando Prabhupada estableció el templo de Krishna Balaram Mandir, llamó brahmanas para que hicieran la ceremonia de instalación. ¿Sí? Y después les dijo a sus discípulos, en realidad, con cantar Hare Krishna era suficiente, no necesitábamos hacer todo esto. Pero entonces no lo hubieran tomado en serio. O sea, Prabhupada estaba adaptando una costumbre, una tradición a un contexto particular que era el contexto de Vrindavan. Entonces, nosotros tenemos que entender cómo adaptar esas instrucciones que se dan en las escrituras a nuestra vida de la forma más sincera, más honesta posible. Es decir, yo no voy a tomar esta y adaptarla como a mí me gustaría que fuera porque no tengo ganas de hacerlo tan serio. No, no. De acuerdo a mis posibilidades, de una forma honesta, yo tengo que ver cómo entender y adaptar esa instrucción. Hay unas manos levantadas. Karuna Devi creo que fue la primera que levantó. Ahí sí. Hare Krishna. Hare Krishna Mataji. Bueno, me ha gustado mucho esta línea que has tendido entre quién es uno, que nos pone frente al peligro de quedarnos en una visión egoísta de la situación y pasar a integrar al otro, digamos, en el proceso de identificación espiritual. Me ha gustado mucho eso. Y también me ha gustado el problema que yo tengo, es el problema del lenguaje, que hay algunas afirmaciones que me chirrían. Uh-huh. Y, por ejemplo, que me parecen que son ofensivas, no entre nosotros, pero sí a alguien que pertenece al mundo materialista, como por ejemplo decirle que come cadáveres. Eso es algo que me produce hasta repulsión tener que decirlo. Claro. Yo he aprendido muchísimo a moderar mi lenguaje porque como trabajo con la gente, en el despacho he aprendido, digamos, ¿no? Atendiendo a gente, he aprendido a ponerme en el lugar del otro. Claro. Y muchas veces los consultantes o pacientes se han convertido en mis maestros en este sentido, ¿no? Entonces ahora me encuentro que voy progresando en el conocimiento del Srimad Bhagavatam, cosas que antes estudiando los Vedas no lo había visto. Es esta cosa de que también tú mencionaste, de descripciones que pueden llegar a ser aterradoras. Por ejemplo, sobre cómo nacemos, lo que sufre el alma en el momento de que está dentro del útero y lo que sufre el alma cuando deja el cuerpo. Entonces, lo último que escuché, la descripción horrorosa
del océano en el que se sumerge el materialista, digamos, y el que queda un poco a salvo el brahmana. O sea, no el materialista, sino el sudra, es decir, el que queda a salvo el brahmana. Entonces, ¿cómo transmitir eso? O sea, yo tengo una familia en la que, bueno, cuando vivía yo en India, mi hijo vivía conmigo, pero hemos tenido diferentes caminos. Él se hizo cargo de una familia y está totalmente dedicado a esa familia. Sí. Entonces, ¿cómo le transmito yo a eso? O sea, él tiene su Bhagavad Gita, tiene su propia... entonces, el tema es nosotros no somos capaces de liberar ni siquiera a nuestra familia, ¿verdad? Cada vez que yo pedía al gurú, por favor, ayúdame con la familia, me decían, no te preocupes, tú estás aquí, como diciéndome de ellos me encargo yo. Pero esto no es lo que tú estás diciendo, o sea, es como que nosotros también tenemos la responsabilidad de inducir al otro a liberarse. Sí, uno siempre es padre. Uno no deja de ser padre cuando los hijos se casan. Uno siempre es padre. Sí. Y en el caso de cómo transmitir a nuestros hijos, fundamentalmente con amor. Y a las personas que no son nuestra familia o que no tenemos esa relación tan íntima, con respeto, entendiendo su circunstancia, su cultura, porque la cultura occidental es muy diferente de la cultura de la India. Entonces tenemos que entender el contexto y adaptar nuestro vocabulario para que ellos lo entiendan. Yo cuando tengo que dar clases, no puedo hablar el mismo vocabulario que está en los libros de Prabhupada o que utilizan los devotos. Tengo que adaptar mi vocabulario porque lo importante es el mensaje, no son las palabras literalmente. No tengo que repetir exactamente los mismos. Eso viene con la comprensión de la filosofía, eso viene con el tiempo y que uno entiende en realidad el mensaje en las palabras, ¿no? Que lo importante es el mensaje, no las palabras. No hace falta que yo repita exactamente lo mismo de un verso o de una clase que escuché o de un significado. No hace falta que yo repita como un loro las cosas. Si bien es importante, se da importancia a repetir, a transmitir, pero repetir no significa como un loro. Repetir significa transmitir el mensaje tal como yo lo recibí, ¿no? Esa es la idea de repetir, o sea, de no cambiar, no alterar, no modificar de acuerdo a mis intereses o de acuerdo no, yo tengo que ser un medio transparente, entonces lo que transmito en ese medio transparente es un mensaje y el mensaje puede ser expresado de una manera o de otra. Eso es lo que yo tengo que adaptar al contexto y a las personas, ¿no? Si es mi familia, lo tengo que hacer con amor, lo tengo que hacer porque cuando nuestros hijos o nuestra familia vea ese amor, el mensaje va a cobrar otra dimensión, va a tener otro efecto, otra influencia. Ya no va a ser solamente una cuestión de que, bueno, yo entiendo lo que me estás diciendo, ¿no? Porque uno está usando las palabras correctas, pero ¿no? La transmisión del sentimiento, de la convicción, lo mismo cuando uno está hablándole a otra persona en la sociedad, si las personas ven que uno está convencido, que uno realmente cree y le hace bien, ¿no? Entonces lo van a tomar más seriamente, le van a dar otra, va a tener otro efecto que si uno simplemente repite algo, ¿no? Porque lo escuchó. Entonces, es una cuestión de adaptación, nada más. Sí, un lenguaje adaptado, o sea, Sí, no, aparte no mostrar desprecio porque el otro come carne, no, por o eso no decía producir respeto. con respeto y no introducir el miedo, el terror, Mm. con la idea de que cuando uno está en el útero sufre horrores, o Sí, cuando
termine Hay en que, unos hay que momentos. entender que la religión en Occidente ha transmitido el miedo durante milenios. Y la crisis religiosa actual principalmente se debe a eso, ¿no? De que se buscan estados laicos. ¿Por qué? Porque hay un rechazo a la religión. ¿Y por qué hay un rechazo a la religión? Porque siempre se ha impuesto por la fuerza, ¿no? Se ha impuesto mediante amenazas de castigo eterno, de infiernos, de sufrimientos, ¿no? Esa visión, ¿no? hay que eliminarla de la religión. La gente no puede seguir identificando la religión con el infierno y con la condenación y con el sufrimiento. No, 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 eso es muy negativo. Pero estás de acuerdo en que es un condicionamiento que todos tenemos. Sí, es parte de nuestro desarrollo, de nuestra evolución, de nuestra madurez espiritual, aprender a entender la esencia, el mensaje de las instrucciones y aprender a transmitirlas de acuerdo a la forma en que, o sea, entender la gente, entender su situación y a ver cómo yo le explico esto para que ellos lo entiendan. Si uno entiende la esencia del mensaje es más fácil. ¿Y cómo entenderías la esencia de esto que yo te digo, el terror del nacimiento y a la muerte? Hay que simplificarlo, eso no hace falta dar detalles de las etapas por las que pasa el embrión en el vientre, no hace falta dar detalles, ¿no? Hay cosas muy fuertes que se dicen del nacimiento, ¿no? Por ejemplo, Chanakya Pandya va a decir, si tu hijo no es putra, es decir, si tu hijo no es alguien capaz de liberarse, entonces es mutra, ¿no? Es orina. O sea, uno no le puede decir eso a la gente, ¿no? Claro, o sea, uno que quiere tener hijos, ¿no? O que tiene hijos, que capaz tiene problemas con sus hijos, es decir, viene alguien y te consulta, mira, tengo este problema con mi hijo, es muy rebelde, no sé qué. Ah, sí, porque si tu hijo no es eh, alguien capaz de liberarse, no es una persona espiritual, entonces solamente de tu cuerpo salió orina. Es fuerte eso. Eso es una cita de las escrituras, ¿no? Entonces, eso lo vamos a encontrar también en el Bhagavatam, ¿no? El Bhagavatam está que morimos y caemos en un océano de excrementos y qué sé yo. Claro, claro, sí, hay descripciones de planetas infernales tremendos en el quinto canto. Pero eso no hace falta, porque eso no es la esencia de nuestra filosofía, ¿no? Uno tiene que entender cuál es la esencia de nuestra filosofía. Bueno, la devoción a Dios. A ver, ¿no? ¿Quién es Dios? ¿Cuál es el alma? ¿Qué es el alma? ¿Cuál es la relación entre ambos? ¿Cómo puedo desarrollar esa relación? Yo me tengo que concentrar primero que nada en ese tipo de mensaje. No hace falta describir los infiernos que se describen en el quinto canto. Gracias. Ni nada. José, tienes el micrófono apagado. Ahí está. Lorca, Hare Krishna, Hare Krishna, humildes reverencias. mis reverencias. Pues no, yo quería darte mi opinión, mi personal, como padre de familia. Pues yo tengo un sentimiento así contrariado, ¿vale? Porque, a ver, yo a mis hijos les he dado una profesión, una carrera, pero no los he podido, digamos, ¿cómo se llama? ¿Cómo? Darle conocimiento espiritual, evidentemente porque yo no estaba preparado, pero sin embargo desde pequeño los he llevado al templo y, y, y creo que ha sido incluso hasta un poco negativo porque alguna vez mi hijo me dijo, oye, pero cuando era pequeño tú me llevabas al templo y nos dabas de comer hasta vomitar. ¿Sabes? Porque en alguna ocasión han comido tanto prasadam que hasta han vomitado, no han tenido, o sea,
pero bueno, siempre, o sea, yo sé que son como devotos a su manera. Lo único que sí que digo eso, pues lo que sí que les he podido dar es una carrera, ¿no? Una carrera, bueno, unas buenas carreras, porque uno, bueno, uno es arquitecto, con un máster, está en buenas empresas, el otro también está en una productora. Bueno, a lo que voy, que, ¿cómo se llama? Que en el fondo es difícil también, pues, en la sociedad actual, que ellos, ¿cómo se llama? Puedan, si no han tenido una base espiritual, pues que puedan seguir avanzando, ¿no? Espiritualmente, más bien ahora están un poquito enredados materialmente, entonces me siento un poco como frustrado, digo, pues, pero no sé si lo he hecho bien o lo he hecho mal, ya lo dejo en manos un poco de Krishna, ¿no? O sea, la vida ha sido así, les he dado una carrera y bueno, pues hasta aquí he podido hacer con ellos, ¿no? Más, bueno, ahora era un poco eso, comentarte eso, nada más, comentaros Sí. eso que... Eso es algo que le ha sucedido a muchísimos devotos. Pero Ajá. lo que pasa es que hay que tener en cuenta dos cosas. Una es que la responsabilidad de uno es de transmitir la vida espiritual, ¿no? Y hacer lo que podamos para ayudarlos a encontrar el camino y a liberarse. Y la otra cosa es que, independientemente de eso, ellos son personas individuales y que tienen su libre albedrío. O sea, el hecho de que uno haga el esfuerzo, incluso que esté capacitado para liberarlos, no significa que se van a liberar, que no hay una garantía de que ellos se van a liberar, porque eso depende de ellos, ¿no? Son dos cosas que uno tiene que entender eh, para no frustrarse, ¿no? Los hijos de Prabhupada, por ejemplo. Los hijos de Prabhupada, en ese sentido, no son un ejemplo de perfección espiritual. Creo que hubo solamente uno que se acercó al movimiento y estuvo un tiempo. Y era Prabhupada. ¿Y quién estaba más capacitado para liberar, ¿no? Pero eso Prabhupada, toda su vida familiar, él trató de que su familia hiciera vida espiritual, ¿no? Se cuenta en el Prabhupada Lilamrita cómo él daba clases de Bhagavad Gita en su casa y su esposa invitaba a sus amigas a tomar el té en otra habitación, ¿no? Y le hacía un poco la guerra en ese sentido, ¿no? Y se sospecha de que el primer Bhagavad Gita que Prabhupada tradujo, ella lo vendió en el mercado para comprar galletas o cosas por el estilo. ¿Por qué? Porque las personas tienen su libre albedrío, son individuos que dependen de su deseo. Uno hace todo, y esa es la responsabilidad, uno hace todo por proveerles de comida, de vestido, de salud y de vida espiritual. Pero tienen que entender de que ellos tienen su libertad, ¿no? Hay un libro muy famoso, el Profeta de Khalil Gibran, ¿no? Que resume en una frase esto, ¿no? Tus hijos no son tus hijos, son hijos de la vida, ¿no? Son personas independientes, individuales, y hasta un cierto punto uno tiene una responsabilidad, pero hasta un cierto punto. En un momento ellos van a determinar qué camino seguir Pero la cuestión es que si tú les has transmitido ese ejemplo con amor, ¿no? La vida de la persona pasa por diferentes etapas. En una etapa, en un momento, generalmente entre los 30 y pico, 40 años, los hijos tienen una visión de los padres muy diferente de la que habían tenido hasta ese momento. Hay como un volver a la raíz, un volver a las fuentes. Y de repente el ejemplo de los padres
especialmente a partir de los 40 años, cobra una relevancia y una importancia enorme, enorme. Y uno empieza a recordar, ah, mi padre decía esto, mi padre hacía esto otro, mi padre me mostró esto, ¿no? Entonces, todo eso nunca cae en saco roto. Todo lo que uno hace por los hijos nunca cae en saco roto. Sí, gracias, Frau. Tienes razón eso, porque cuando él me visita, porque uno vive en Alicante, el otro está aquí en Madrid, pues yo ahora me encuentro en Madrid, y es cierto que cuando nos juntamos sí que cantamos Hare Krishna juntos, ¿eh? O sea, pero van a su bola, o sea, quiero decirte que no yo creo que para satisfacerme a mí más que para que por ellos como devotos, ¿no? O sea, No, pero pues bueno, es un gran logro. Y todos pasamos por etapas, ¿no? O sea, nuestra vida va pasando por distintas etapas. En una etapa ellos van a profundizar más en eso seguramente. gracias, Frau. Qué bueno. Bueno, pues, bueno, Ahí, mira, está Wenceslao, Wenceslao, sí, Wenceslao, y con Wenceslao, si te parece, pues ya la última cuestión, porque ya nos hemos pasado de la hora. sí, perdón. Abre el Ah, micro, Wenceslao. Hare Krishna, y muchas gracias por tu excelente clase. gracias. Puesto que estamos en un, por así decirlo, batalla de crucetas, nos encontramos, no siempre vamos a tener la misma conversación para todas las personas, porque nos podemos encontrar, y me gustaría que si a usted le ha pasado esto, que nos lo explicara cómo lo ha vencido. Si te encuentras con un sarcástico, con un irónico, ignorante y con poca vergüenza, ese cóctel molotov, cuando te encuentras con él, tú no puedes estar, yo por lo menos que soy propenso a la tensión alta, pues de momento empuño la espada, pero bien fuerte, y voy a por él. ¿Es recomendable eso o No, sencillamente girar, darte vuelta y que Dios lo tenga en su sitio? sí, no. Uno no puede hablar con alguien que no quiere escuchar o que ya tiene sus conclusiones firmes y que lo único que quiere es ganar una discusión. Una vez tuve una discusión con un psicólogo que se acercó al stand nuestro de la Feria del Libro en Buenos Aires y yo era bastante joven en ese momento y pensé que sabía mucho. Entonces esta persona primero se acercó con una actitud de buena onda, ¿no? Y de repente y gradualmente empezó a ser más sarcástico, irónico, y más negativo y no sé qué. Entonces empezamos a discutir y estuvimos una hora discutiendo ahí o más. Y claro, yo tenía mis argumentos, ¿no? O sea, a pesar de que era joven y pues siempre me gustó leer, así que como buen argentino, ¿no? No nos faltan, no nos faltan los argumentos y después de una hora el hombre este es completamente irado, ya sacado, se fue y me dijo, avivate, estúpido, una cosa así, o gil. Bueno, gil es una palabra argentina muy común, pero más o menos quiere decir eso, tonto, estúpido. Frustradísimo de que no había podido convencerme, pero yo no me quedé satisfecho de haber ganado la discusión. Yo me quedé completamente exhausto, sin energía, frustrado de la situación. Ahí aprendí que uno no tiene que enredarse en ese tipo de discusiones en las que solamente lo único que quiere es ganar. Uno o el otro, ¿no? Lo único que quieren es vencer sin buscar realmente la verdad en el diálogo o en la discusión. Eso de esa manera no le sirve a nadie. Entonces, si uno percibe de que no hay un deseo de conocer, no hay un interés de conocer, de aprender o de intercambiar, lo mejor es irse. Es decir,
gracias, tengo algo que hacer, poner cualquier excusa o simplemente decir mejor lo dejamos aquí y no perdemos más el tiempo. Porque las posiciones están claras y no hay nada más que hablar. Es inútil, si no. Pues muchas Es como se gracias. suele decir, no hay más que hablar, señoría. No hay más que hablar, señoría. Bueno, muchas gracias. Pues bueno, aquí en este caso Gracias a sí que hay todos. muchísimo más que hablar porque la verdad que es muy interesante todo lo que nos está contando. Esperemos que nos quedemos en el corazón con muchas de las perlas que nos ha regalado y nos Gracias. decimos hasta pronto y Hare Krishna. Hare Krishna, gracias a todos. Bueno, Gracias muchísimas a ti, Nityangi, gracias especialmente. al profesor y a todos los que habéis venido. Y nada, nos seguimos viendo. Hare Krishna. Haribol. Hola, Haribol. Hare Krishna, una Hare clase Krishna. hermosa. Gracias.